Este tema va a tratar acerca de los tratados internacionales nuevamente, pero sobre aspectos diferentes. En primer lugar, sobre los efectos de los tratados para terceros. De este primer apartado debemos hacer referencia a dos conceptos diferentes. El primero de ellos es ¿qué es un Estado parte? Y en segundo lugar, ¿qué es un Estado tercero? Pues bien, un Estado parte es aquel que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. En cambio, un Estado tercero es aquel que no es parte del tratado. Y por tanto, los Estados terceros quedan fuera del régimen de derechos y obligaciones establecidos en un tratado. Quedan fuera del régimen de derechos y obligaciones establecidos en un tratado. Existe una posibilidad, que es que para los estados terceros se creen obligaciones o derechos. Entonces existe una posibilidad de que tengan derechos y obligaciones. ¿Cuándo existe esta posibilidad? Cuando dan el consentimiento. Cuando dan el consentimiento. Y varía según lo que cree para el Estado tercero este tratado sean derechos y obligaciones. Entonces tenemos derechos y obligaciones. En primer lugar, obligaciones. Las obligaciones deben concurrir varias cosas. 1. Intención de las partes de crear tal obligación y en segundo lugar que acepte por escrito el tercer estado. Y por otra parte tenemos los derechos. Que lo que se necesita es un asentimiento. Se necesita un asentimiento del tercer estado. Y si no, se presumirá. Mientras no haya algo que diga lo contrario. Por otra parte, cabe destacar para la retirada, para el consentimiento y aquí para la retirada. Como hemos puesto arriba, para retirada de derechos y obligaciones. Y entonces tenemos para las obligaciones se exigirá consentimiento
se exigirá un consentimiento a menos que conste que se hubiera convenido otra cosa. A menos que se hubiera convenido otra cosa. Y luego tenemos los derechos nuevamente, que lo que se necesita es una revocación sin necesidad de consentimiento. Este sería un primer punto sobre el que habría que hablar de este primer apartado. Podríamos también hablar que hay tratados que por su naturaleza generan un corpus de derechos y obligaciones que trascienden a los estados partes. Por ejemplo, que el tratado deroga una norma consuetudinaria que resulte aplicable en el estado que no es parte de ese tratado. Se crean obligaciones por la puesta en juego del principio de retroactividad. De efectividad. Entra en juego el principio de efectividad. ¿En qué supuestos? Cuando son tratados relativos a la gestión. Tratados relativos a la gestión de intereses comunes o tratados constitutivos de una organización internacional. Este sería el primer punto sobre el que hemos hablado. Ahora vamos a por el segundo punto del vídeo, que hace referencia a enmienda y modificación de tratados. ¿Cómo es la enmienda y la modificación de los tratados? Pues tenemos unos mecanismos de enmienda y modificación de un tratado. ¿Qué hacen estos mecanismos? Adecúan el contenido del tratado ante la posible evolución de los acontecimientos. Debemos diferenciar el concepto de enmienda y el concepto de modificación. La enmienda es un cambio en el tratado aplicable a todas las partes.
Y en cambio la modificación es cuando es un cambio aplicable a algunas de las partes. Vamos a empezar en primer lugar con la enmienda. Pues bien, la enmienda, como regla general, sigue el procedimiento normal de lo relativo a la celebración y a la entrada en vigor de los tratados, los mismos trámites que los vistos en el vídeo anterior. La necesidad de que una propuesta de enmienda se notifique a todos los estados contratantes es importante. De esta forma, la posibilidad de participar incluye a quienes ya han manifestado ese consentimiento en obligarse por el tratado, aunque éste no haya entrado en vigor para ellos. Por lo tanto, la enmienda sigue un procedimiento normal. Sigue un procedimiento normal. Y existe necesidad de que se notifiquen a todos los estados contratantes. El proceso de enmienda genera una fragmentación del régimen jurídico. Que genera fragmentación del régimen jurídico, que es un escenario similar al del tratado sucesivo sobre una misma materia. Aquí las relaciones jurídicas quedarán. Las relaciones jurídicas quedarán. El caso de que los estados que son parte en ambos tratados. Tenemos estados que son parte de ambos tratados se regirán por el segundo, es decir, se regirán de ambos tratados. ¿Cuáles son estos dos tratados? El original y el enmendado. Pues se regirán por el enmendado. Salvo que se diga otra cosa. Estados que son parte solo del originario. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que el enmendado no se aplicará en sus relaciones jurídicas. Y puede darse la situación de que sean estados
de que un estado sea parte es parte de ambos y el otro estado solo del originario. En ese caso se aplicarán por el tratado en el que ambos son parte. Bien, esto dentro del proceso de enmienda, que nos da lugar a esta fragmentación del régimen jurídico. Después tenemos un estado que se incorpora a un tratado con posterioridad. ¿Qué ocurre cuando un estado se incorpora a un tratado con posterioridad? Pues que ese estado se incorpora al tratado en su versión enmendada. Siéndole además aplicable el original en sus relaciones con estados parte que no hayan aceptado el enmendado. La enmienda. ¿Qué ocurre en el derecho español? ¿Qué ocurre en el derecho español? Para enmendar un tratado en la forma en que se prevé o por medio de otro tratado. Se establece un procedimiento para aquellos supuestos en que lo que prevea el propio tratado a enmendar no sea la celebración de un nuevo tratado. Es competencia del Consejo de Ministros y va variando el contenido de esa actuación en varios supuestos. Caso de enmiendas que entran en vigor directamente. O enmienda que debe ser aceptada o rechazada. Pues bien, tenemos entonces en resumen que en el derecho español, para enmendar un tratado en la forma en que se prevea o por medio de otro tratado, es un procedimiento para aquellos supuestos en los que no se prevea el propio tratado a enmendar, no sea una celebración de un nuevo tratado. Es competencia del Consejo de Ministros y destacan estos dos supuestos que hemos dicho. ¿Que la enmienda entra en vigor directamente? El papel del Consejo de Ministros se limita a la toma de conocimiento. Consejo de Ministros realiza una toma de conocimientos. ¿Que tiene que ser aceptada o enmendada? En la tarea del Consejo de Ministros es aceptar o rechazarla. La aceptan o rechazan.
se añade la posibilidad de aceptación tácita. ¿Esto qué implica? Que en caso del transcurso del plazo establecido para ello, sin oposición. ¿Cómo se realiza una modificación de una enmienda? ¿Cómo se realiza la modificación de una enmienda? Pues su realización entre dos o más partes del tratado en caso de que esté prevista en el propio tratado o que no esté prohibida en este. La modificación, si está prevista o no prohibida. Se dan dos condiciones. La primera, que no afecte al disfrute de los derechos o al cumplimiento de las obligaciones de las demás partes del tratado. O, segunda condición, que no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con el objeto y fin del tratado en su conjunto. Y hasta aquí el segundo punto. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto trata sobre el depósito, registro y publicación de tratados. Destaca en primer lugar el depósito, como concepto el depósito de tratados. ¿Qué es el depósito de tratados? Es la puesta a disposición de un depositario de la versión o versiones auténticas de un tratado. Por lo tanto, debemos destacar el concepto de depositario. ¿Qué es el depositario? Tiene una gran tendencia debido a... Dentro del depositario tenemos la designación. Voy a poner otro color. Designación. ¿Cuál es la designación del depositario? Pues estados negociadores reflejándose en el propio texto del tratado, que puede ser uno o varios estados, una organización internacional o un alto funcionario. En el caso de las grandes convenciones multilaterales, tenemos
que destaca el secretario general de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Y después tenemos en el caso de que España sea depositaria, pues tenemos que la tarea la desempeña el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Siguiendo con el depositario, vemos que esto es la designación. Ahora pasamos a la labor. ¿Qué labor tiene el depositario? La gestión del tratado en sentido amplio. ¿Cuáles son todas estas labores? Vamos a ir destacando varias labores del depositario. La primera de ellas, recepción y custodia del texto original y de documentos conexos. Otra labor que tiene, extensión de copias certificadas transmisión de información de dichas notificaciones. De dichas notificaciones, esto podríamos decir dichas notificaciones y comunicaciones a los estados parte. Que aquí tenemos que destacar en el caso de que sea depositario. Destaca que las notificaciones y comunicaciones relativas a dicho tratado deberán ser transmitidas a los estados interesados. En el caso de que no sea depositario, estas notificaciones y comunicaciones se enviarán a este, que se encargará a su vez de su transmisión al estado y destinatario de la misma. Se enviará al depositario y este ya se encargará de su transmisión y destinatario de la misma. Otra de las labores del depositario pues es
es el registro del tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. Registro. Esto voy a ponerlo un poquito mejor, que no se entiende bien. Registro del Tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que el registro en la Secretaría de la Organización de todo tratado internacional concluido por las Naciones Unidas para su posterior publicación por ese órgano a la mayor brevedad posible es una condición indispensable para la invocación de ese tratado ante cualquier órgano de las Naciones Unidas, como por ejemplo el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, es importante que la publicación ligada al trámite del registro es distinta a la publicación. Aquí destacamos que publicación ligada al trámite del registro es diferente a la publicación. La publicación es un trámite relativo a la integración del tratado en el ordenamiento interno cuyos efectos se refieren a la posibilidad de los derechos y obligaciones recogidos en el tratado que sean aplicables a los ciudadanos de este Estado. Sin embargo, la aplicación de un tratado por la Secretaría de las Naciones Unidas tiene una relevancia internacional, tratándose de un trámite dirigido a dar a conocer este tratado a los demás Estados de la comunidad internacional. Por lo tanto, la publicación es para el derecho interno de ese Estado y este es para notificar a todos. Entre el derecho español se refiere a que en caso de tratados bilaterales a los que España parte o los multilaterales los que ejerza funciones de depositaria, la obligación de registro deberá ser cumplida por el Gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y la última de las funciones o labores que tiene este depositario es el examen de los trámites para comprobar que han sido realizados en debida forma. Aquí destaca que, en caso de que haya errores, hay que proceder a la corrección con tres alternativas. La primera, someter el texto corregido a la rúbrica de los representantes de los representantes autorizados de los estados. ¿Qué otra alternativa puede haber? Formalizar instrumentos en los que se haga constar la corrección acordada. Formalizar instrumentos en los que se haga constar
la corrección acordada. Y por último, formalizar un texto corregido del tratado en su totalidad. Siguiendo el mismo procedimiento empleado para concluir el tratado original. Cuarto punto del vídeo. El régimen de nulidad de los tratados. ¿Cuál es ese régimen de nulidad? Pues tenemos la nulidad de un tratado. La nulidad de un tratado es la concurrencia de ciertas causas para esta nulidad en donde el consentimiento manifestado por los estados en obligarse presentaba algún vicio que lo invalida. Circunstancias. ¿Qué circunstancias son esas en donde los estados han manifestado su consentimiento pero tienen algo que les invalida? Son dos grupos. El primero de ellos, los que suponen vicios de consentimiento. Los que suponen vicios de consentimiento. Antes de todo esto hay que señalar que la eventual nulidad del tratado se refiere a las relaciones entre el Estado cuyo consentimiento se ha revelado como viciado y los demás estados. No afecta a las relaciones que se establezcan entre los demás estados partes del mismo entre sí. Estas causas de nulidad son 1. Manifestación por un estado de su consentimiento. En obligarse por ese tratado. En violación de su derecho interno. Relativas a la competencia para celebrar tratados. Como regla general, no es alegable. La regla general no es alegable que se dé por nulo un tratado cuando se dice que ha manifestado su consentimiento pero viola su derecho interno. Como regla general, eso no es aplicable. ¿Qué ocurre? Que hay una excepción. ¿Cuál es esta excepción? Que se haya producido una violación manifiesta que afecte a una norma fundamental del derecho interno. De ese tratado. De ese estado. ¿Qué estoy diciendo? De ese estado.
Otro donde supone un vicio de consentimiento, la inobservancia por el representante del tratado, por el representante del Estado, en el momento de manifestar el consentimiento de las restricciones específicas de los poderes. Por lo tanto, otra de estas situaciones donde hay un vicio de consentimiento es cuando hay inobservancia por el representante del Estado en el momento de manifestar el consentimiento de las restricciones específicas de los poderes. Supone la actuación del representante del Estado extralimitándose a la capacidad que su propio Estado le concede para actuar en el procedimiento de conclusión del tratado. Como regla general, nuevamente no es alegable. Pero ocurre que hay una excepción, nuevamente. ¿Cuál es la excepción? La restricción de los poderes. La restricción de los poderes del representante del Estado hubiera sido notificada a los demás Estados negociadores antes de la manifestación del consentimiento. La restricción de los poderes del representante del Estado hubiera sido notificada a los demás Estados negociadores antes de la manifestación del consentimiento. Otra cosa que puede producir vicio, el error. Yo creo que podemos subrayar todo esto porque va a quedar muchísimo más claro, la verdad. Entonces, estos son los vicios que exponen la nulidad del tratado, que son todos estos que os hemos ido diciendo. Y ya que subo, pues podemos repasarlos. Los culpables del consentimiento cuando viola el derecho interno. Cuando hay inobservancia
del representante del Estado al momento de manifestar. Cuando hay un error. Cuando hay un error, ¿qué ocurre? Que se refiere a un hecho o una situación cuya existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la aceptación del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento a no obligarse por el tratado. Se invierte el sentido de la regla general y esta causa sí permite alegar ese vicio del consentimiento para concluir la nulidad. Como regla general, sí es alegable. Sí que es alegable porque se entiende, repito, el error como un hecho o una situación cuya existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el Estado. Ahora bien, hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Cuando el propio Estado que pretende alegar esa causa contribuyó al error. El propio Estado contribuye al error y queda fuera del concepto de error a esos efectos referidos a la redacción del texto. Otro posible vicio, ¿cuál puede ser? El del dolo. El del dolo. El Estado que manifestó el consentimiento en obligarse por el tratado lo hizo inducido por la conducta fraudulenta de otro Estado. Sí que es alegable, por tanto, y es un Estado que manifestó el consentimiento en obligarse por el tratado inducido por la conducta fraudulenta de otro Estado. También cuando hay corrupción del representante de un Estado. Corrupción del representante de un Estado, que puede ser efectuada por otro Estado negociador directa o indirectamente. Otro vicio que puede ser la coacción del representante del Estado. ¿Y qué ocurre con él? Que son supuestos en los que la manifestación por el representante del Estado del consentimiento de éste en obligarse por un tratado se obtiene mediante actos o amenazas dirigidos contra él. No se circunscribe esta causa a que esa coacción provenga de otro Estado negociador. Puede haber también coacción sobre el propio Estado. Coacción sobre el propio Estado, que es mediante la amenaza o el uso de la fuerza. Otra causa de nulidad, otra de las causas de nulidad es la oposición. Hemos visto que eran los que suponían un vicio. Pues ahora vamos a el segundo de los grupos que hacían que se diese la nulidad. Estos eran los vicios, todos estos. Y ahora vamos a cuando ocurre una oposición del tratado con normas de ius cogens. El surgimiento de una nueva norma de ius cogens implica la nulidad de los tratados existentes en el momento que se opongan a dicha norma, es decir, que la aparición de una norma de derecho imperativa es causa sobrevenida en la nulidad de tratados que hasta entonces podían ser válidos, pero que dejan de serlo por contravenir a esta nueva norma. Esto tiene una serie de consecuencias.
tiene consecuencias. Eliminar cualquier consecuencia de actos ejecutados. Otra consecuencia, ajustar su comportamiento a esa norma imperativa de derecho internacional. A esa norma imperativa de derecho internacional. Si esa posición del tratado se refiere a una norma y escojan sobrevenida, vale, esto van a ser consecuencias. Vale, espera un momento. Ahora, si esta posición se refiere a una norma y escojan sobrevenida, tiene unos efectos. ¿Cuáles son estos efectos? Eximir a las partes de la obligación de cumplir el tratado. O puede ser que no afecte a derechos obligaciones o situaciones jurídicas creados antes de su terminación, que se mantendrá. Pero siempre que no se ponga a la norma ius cogens. Esto en cuanto a la nulidad tiene unas circunstancias.
Bien, ahora vamos a ver todas las circunstancias. Bien, pues ahora vamos a ver, en cuanto a la nulidad, las consecuencias que tiene. ¿Qué consecuencias tiene? Por las que vamos a ver ahora. 1. Fin de los efectos jurídicos. Señalando como objetivo la vuelta a la situación que existía antes de ejecutarse dichos actos. Viene a matizar que esas consecuencias, al convalidar la licitud de ciertos actos, puede ocurrir que hay actos que han sido realizados de buena fe y actos que se han ejecutado antes de la declaración de nulidad del tratado. Ese mantenimiento de la licitud de actos no es posible si la nulidad resulta de dolo, corrupción del representante del Estado o acción. Y la segunda consecuencia de la nulidad es la nulidad no puede ceder el tratado. Del tratado. La regla general es que es la totalidad del tratado. Por excepción, hay excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Pues que la nulidad se limita a ciertas cláusulas. Cuando sean cláusulas separables del resto de tratados. Cuando sean cláusulas que no han sido la base del resto del tratado. Que no han sido la base esencial para que otros estados parte hayan se hayan comprometido. Y luego, cuando el tratado no sea injusto. Bien. Este límite a las ciertas cláusulas, este límite de aquí, es solo estas ciertas cláusulas. No se permiten en cuanto al dolor de la corrupción del representante. No en el caso de la coacción del
del representante del Estado del propio Estado y en la posición de norma ius cogens. Los casos de esta limitación de poderes o el error no parece existir ningún impedimento. Supuesta la comunicación de la validez de un tratado respecto a los que se podría alegar la nulidad. Se excluyen supuestos de la coacción, así como la oposición a norma de ius cogens. No es posible esa subsanación del tratado a través de ese reconocimiento de su validez. ¿Cuál es el procedimiento? Pasamos ya a otra cosa. Dentro de la nulidad, pasamos a ver el procedimiento para declarar la nulidad de un tratado. ¿Cuál es este procedimiento? Pues tenemos el mismo en caso de ese tratado terminar retirarse. De que el mismo que debe seguirse es el mismo procedimiento que debe seguirse en caso de que se pretende dar el tratado por terminado, retirarse o suspender. O sea que si queremos terminar, retirar, suspender, es el mismo procedimiento que se sigue para esta nulidad. ¿Cuál es ese procedimiento? Primero, notificación. Notificación. Por escrito. Corresponde al Estado que alega el vicio en su consentimiento. Notificación por escrito. Dirigida a los demás estados parte del tratado. Deberá contener de manera motivada la decisión que se pretende adoptar. Desde su recepción por los demás estados en el plazo de 3 meses. Para que otros estados presenten objeciones. Si no se presentan objeciones. Pues la declaración de nulidad se hará constar en un instrumento que se comunicará a las demás partes. En cambio, si se presentan objeciones, deberán resolver la controversia por 2 vías. Por 2 vías. Cuando es una oposición del tratado con una norma imperativa, se somete al Tribunal Internacional de Justicia, salvo que las partes acuerden someterlas a arbitraje. Y si se trata de cualquiera de las otras causas, de nulidad citadas, pues cualquiera de las partes podrá dirigir al Secretario General de las Naciones Unidas un escrito para poner en marcha un procedimiento
un procedimiento de arreglo que se recoge en anexo a la propia Convenio Bienal de Derecho de Tratados, en donde se va a seguir un procedimiento que consta de 1. Designación de una comisión de conciliación en que se elaborará en plazo de 12 meses desde su constitución. Designación de la comisión de conciliación que en 12 meses debe elaborar un informe sobre hechos y cuestiones de derecho de carácter no vinculante, que se transmitirá a las partes para facilitar una solución amistosa. Y así sería el procedimiento de nulidad del tratado. Quinto punto del vídeo. Terminación y suspensión de tratados. ¿Cuándo se pone fin a un tratado? Puede ser temporal o definitivo. Con la voluntad de las partes. Y lo que se recoge en el convenio de tratados de derecho de tratados como un derecho supletorio. El consentimiento de los estados parte puede venir expresado en el propio tratado y puede materializarse en cualquier momento. Hay una serie de supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? La terminación. ¿Qué es la terminación? El fin definitivo de los efectos del tratado para todos los estados parte del mismo. La terminación es el fin definitivo de los efectos del tratado para todos los estados partes del mismo. Después tenemos la denuncia o retiro. La denuncia o retiro consiste en el fin de las relaciones jurídicas que el Estado que renuncia o se retira del tratado hubiera establecido con los demás. Es el fin de las relaciones jurídicas
del Estado que hubiera establecido con los demás. Sin afectar a las relaciones de esos otros estados parte entre sí. No será posible si el tratado no lo prevé, aunque establece la posibilidad de que pueda producirse si consta intención de las partes. Por lo tanto, debe preverse excepción a que no se prevea intención de las partes. Que en caso de que sea posible, la obligación de notificar a los demás estados partes tiene un plazo de 12 meses. 3. Suspensión. Es el cese temporal de los efectos de un tratado para los estados parte o para algunos. De un tratado para los estados parte o para algunos. Que se establecen unas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones que se establecen? En primer lugar, debe ser que debe estar prevista o no prohibida no puede afectar a los derechos y obligaciones de los demás estados y no puede ser incompatible con el fin y objeto del tratado. La obligación debe ser notificada a los demás estados parte, a excepción de que el propio tratado prevea que no es necesaria esa notificación. La obligación de notificarlo a menos que en el tratado se diga lo contrario. Estos serían los supuestos para el fin de un tratado: la terminación, denuncia o retiro, o la suspensión. La suspensión debe estar prevista o no prohibida, no puede afectar derechos y obligaciones de los demás estados y no puede ser incompatible con el fin y objeto del tratado. ¿Qué ocurre con el derecho español respecto a esta materia? Pues tenemos supuestos de denuncia o suspensión. Pues en los supuestos de denuncia
o suspensión se asigna al Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores decidir tanto la denuncia como la suspensión. En caso de urgencia, el Ministro de Asuntos Exteriores puede decidir la suspensión, debiendo recabar la aprobación del Consejo de Ministros. Hay una excepción. Salvaguardar el papel de las Cortes Generales. Los tratados en los que se requiere la previa autorización de las Cortes Generales la denuncia deberá seguir el mismo trámite, es decir, que la denuncia de los tratados requiere previa autorización de las Cortes Generales. La suspensión de un tratado que requiera previa autorización de las Cortes Generales exigirá inmediata solicitud por parte del Gobierno de la ratificación en las Cortes Generales. En caso de no producirse, obligará al Gobierno a revocar el acuerdo de suspensión del tratado. La obligación del Gobierno de informar a las Cortes Generales a la denuncia de suspensión del tratado internacional. Bueno, pues entonces vamos a redactar esto un poquito mejor. Hay una excepción que puede ser casos en los que se requiere la previa autorización de las Cortes Generales y casos en los que no se requiere la previa autorización de las Cortes Generales. En el primer caso, la denuncia deberá seguir el mismo trámite y la suspensión de un tratado que requiera la previa autorización de las Cortes exigirá inmediata solicitud por parte del Gobierno de ratificación en las Cortes Generales, que en caso de no producirse obligará al Gobierno a revocar el acuerdo de suspensión del tratado. Y en caso de que no se requiera la autorización de las Cortes Generales, pues la obligación del Gobierno de informar a las Cortes Generales de la denuncia de suspensión del tratado internacional es lo que se necesita en este segundo caso. Y ahora vamos al supuesto de determinación de un tratado. Publicación en el BOE. Debe estar publicada en el BOE. Causas que no constituyen la terminación. No constituyen causas de terminación cuando el número de estados parte
sea inferior al exigido para la entrada en vigor del propio tratado. Tampoco es causa de terminación la ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares entre los estados parte. Y ahora constituyen causas de terminación pues la celebración, vamos a subrayar esto, no constituyen causas de terminación y constituyen causas de terminación. La celebración de un tratado posterior sobre la misma materia. Conducirá a la terminación del tratado anterior cuando de ese se desprenda que al concluirlo los estados querían que sus relaciones se rigiesen por el mismo o si la incompatibilidad entre ambos tratados impiden su aplicación simultánea. Entonces, cuando la celebración de un tratado posterior sobre la misma materia conducirá a la terminación del tratado anterior cuando éste se desprenda que al concluirlo los estados querían que sus relaciones se rigiesen por el mismo, así que la incompatibilidad entre ambos tratados impide su aplicación simultánea.
y por otra parte la violación del tratado. Son violaciones graves. Del tratado no admitido. O cuando afectan a una disposición esencial para el objeto y fin del tratado. Se distingue el caso de los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Los multilaterales. Es importante que no se pueden dar por terminados los tratados de derechos humanos.